Bienvenidos, bienvenidas. Simshot es una iniciativa de seminarios web breves dedicados a temas de formación relacionados con el mundo de la simulación y la innovación. Tengo el placer de moderar los Simshot. Soy Álvaro Trampal, enfermero e instructor avanzado en simulación clínica. Los objetivos de los Simshot es ofrecer contenidos prácticos y formativos en un formato ágil con un shot en el que participan expertos para fomentar el debate abierto e inmediato. Simshot pretende ampliar las oportunidades de aprendizaje y la participación de la comunidad a través de píldoras formativas rápidas y concretas centradas en temas como el MULAX, la inteligencia artificial, el debriefing y muchísimo más. Para este primer seminario web tengo el honor de presentarles a Belén González Tejerina, enfermera y jefa de estudios de posgrado y responsable de simulación clínica de la Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz de la Universidad Autónoma de Madrid en España. Además, Belén es instructora avanzada en simulación clínica por el Hospital Virtual de Valdecilla y el Center for Medical Simulation. Buenos días, Belén, ¿qué tal? Hola Álvaro, bien, bien, bien. Con un poco de presión por eso de que has dicho experto. Pero bien, muy bien, muy contenta de estar aquí. Eres una auténtica experta en simulación. Bueno, hoy, Belén, cuéntanos, ¿qué nos vienes a presentar? ¿De qué vas a hablar? Pues me gustaría hablar, mi idea que tengo en la cabeza es sobre la simulación en el grado de enfermería, ¿no? Cómo lo hacemos y cómo lo hemos estructurado guiándonos con las sim zones. Es lo que tengo pensado y a ver qué tal se da y con presión un poco, ¿no? De este primer episodio de Simshot. Bueno, sí es verdad, ¿no? Que ahora lo dirás, que esas sim zones son más destinados a posgrado, ¿no? A profesionales ya en activo. Y a ver qué nos puedes contar, ¿no? De cómo aplicar esas sim zones en estudiantes de grado. Así que, sin más, todo tuyo. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues me gustaría empezar dándos las gracias a Álvaro, al equipo de SimCine, ¿no? Por estar aquí en este ratito, esta píldora formativa, hablando de la educación basada en simulación en el grado de enfermería, que es principalmente a lo que me dedico en mi día a día. Y como Álvaro ya me ha presentado, voy a comenzar con lo que tengo preparado para hoy. Y qué mejor manera, ¿no? De comenzar este SimShot sobre la educación basada en simulación en el grado de enfermería y la organización mediante las sim zones, que precisamente hablando de las sim zones. Aunque posiblemente todos ya estemos muy familiarizados con este sistema, sí me gustaría hacer una pequeña introducción sobre qué es, ¿no? Y para qué utilizamos este modelo que crearon Peter Winstock y Rusin, pues para organizar, ¿no? La simulación cuando estamos creando y diseñando nuestro programa basado en simulación, tanto para formar como para evaluar a nuestros estudiantes. Al final, pues es una estructura que nos ayuda precisamente a eso, a organizarnos, es una estructura jerárquica que nos permite también adaptarnos a nuestros participantes, a los objetivos de aprendizaje, al nivel de complejidad y a las necesidades institucionales de formar, en este caso, a los enfermeros. Si conseguimos integrar esas competencias dentro de estas sim zones, pues nos estaríamos alineando con lo que se espera de unos enfermeros formados mediante simulación. Y es la estructura que yo, en mi caso, en mi trabajo diario, utilizamos para organizar nuestro programa de simulación. Y cuando empecé a dedicarme a la simulación como actividad que realizo en el día a día como docente universitaria, pues lo primero que yo pensé también y que pude experimentar es que parecía que, bueno, que hacer simulación era meternos directamente en una zona 3, ¿no? Y que si no estábamos trabajando la simulación en zona 3, parecía que no estábamos trabajando
con simulación. Y de esta manera nos encontrábamos, o yo por lo menos me encontraba respondiendo un sí ante esta pregunta que planteaba ahí, y es si hemos facilitado, ¿no?, una simulación para la que los estudiantes hemos visto que no estaban preparados. Y efectivamente, ¿no?, si tenemos esa creencia de que hacer simulación es irnos solo a la zona 3, podemos responder con un sí a esta pregunta. Por lo que algo muy importante cuando pienso, ¿no?, que hablamos de simulación en el grado es ser capaces de crear un programa de simulación que tenga sentido, que digo yo, ¿no?, que sea un programa con sentido, que no sean experiencias aisladas de simulación aquí y allá, y que convertirían a esa simulación en algo poco efectivo, sino crear ese programa que tenga un sentido holístico y a largo plazo. De esta manera, tenemos que ser capaces y somos responsables como docentes universitarios de interconectar estas experiencias simuladas con las competencias del grado en enfermería. Y cuando conseguimos hacer esto, estamos consiguiendo formar de manera efectiva a nuestros futuros enfermeros en esas competencias que tienen que terminar con las que tienen que terminar los enfermeros cuando han terminado el grado de enfermería. Y como el término competencias es un término que estoy utilizando ahora mucho, antes de meterme a hablar de los retos que a mí me supone trabajar con las SimZones en el grado, sí que me gustaría hacer un poquito de hincapié en qué son las competencias. Y cuando hablamos de competencias, hablamos de esa capacidad que tienen que tener los estudiantes, en este caso de enfermería, de movilizar diferentes recursos con respecto al saber, a ese conocimiento, ¿no?, al hacer, a esas habilidades y al ser, que son esas actitudes, con un juicio clínico y con una ética profesional adecuada a cada contexto. Y precisamente cuando utilizamos las SimZones podemos responder de manera muy eficiente a que se cumplimenten, ¿no?, y que consigamos, que logremos estas competencias en nuestros estudiantes de enfermería. Pero sí que es cierto que, como hablaba Álvaro al principio, pues fue un modelo más diseñado para trabajar la simulación con profesionales y un poquito menos diseñado para trabajar con estudiantes de enfermería. Y si bien es cierto que nos ayuda mucho a organizar y a estructurarnos cómo queremos diseñar nuestro programa de simulación, nos podemos encontrar diferentes retos cuando hablamos de la simulación en el grado de enfermería llevado a cabo con este modelo de las SimZones. El primer reto, que pienso que es el primero, porque es el primero al que tenemos que dar respuesta como docentes o gestores académicos, y es ser capaces de estas competencias de las que estaba hablando previamente, que están definidas por un marco legal. Me imagino que en cada país también tendremos las nuestras, ¿no?, por nuestras órdenes ministeriales, etcétera, pero que están definidas, pues estas competencias, ser capaces de transformarlas, es decir, tenemos que tener como un rol de traductor de competencias a objetivos de aprendizaje que podamos trabajar mediante las SimZones. Y es un trabajo que requiere de tiempo, de dedicación, ¿no?, y de profesionales cualificados para conseguirlo. Una vez tenemos estas competencias traducidas a objetivos de aprendizaje, el siguiente reto al que nos podemos encontrar de frente, ¿no?, es el integrar estos objetivos de aprendizaje en las diferentes SimZones, sin entrar, ¿no?, en eso que tanto nos llama la atención directamente de querer trabajarlo todo en esa zona 3. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos con estudiantes de grado, estamos trabajando con participantes nobles. Y esto hace realmente necesario el que seamos muy conscientes de qué objetivos tengo que trabajar en qué zona para que sea algo efectivo y eficiente en mi participante, ¿no? Y no irnos directamente siempre a esa zona 3, que parece que es lo que es hacer simulación únicamente. Y esto que estoy hablando, ¿no?, del participante Nobel, no tiene por qué ir vinculado con el curso académico de nuestro estudiante, porque por esa regla de 3 podríamos pensar que un estudiante de tercero pues es un estudiante ya relativamente experto,
por estar en tercero, pero no es cierto, ¿no? Va a haber en muchas habilidades que continúe siendo un estudiante Nobel. Por poner un ejemplo concreto que a mí me aplica como docente en el grado de enfermería en la Universidad Autónoma de Madrid, la asignatura de enfermería de la mujer se trabaja precisamente en tercero, ¿no? Y en esta asignatura se trabaja a nivel cognitivo, a nivel teórico, por ejemplo, la atención al parto, ¿no? No tendría mucho sentido, una vez hemos trabajado ese primer nivel cognitivo, pasar directamente al estudiante a una zona 3 donde haya una atención al parto en una situación de alta complejidad, con un debriefing posterior, etcétera. Porque las funcionalidades de esa zona 3, que digo zona 3 porque luego hablaré un poco más distendido sobre ello, de la existencia o no de la zona 3 en el grado de enfermería, pues no cumpliría, ¿no?, con las funcionalidades que tiene la zona 3, sino que al ser un estudiante Nobel, a un participante Nobel con respecto a la atención al parto, sería mucho más pertinente trabajar esa habilidad en una zona 1 previamente, ¿no?, y ya poder avanzar en las zonas. Así que tenemos que ser capaces de ubicar estos objetivos docentes, estos objetivos de aprendizaje en las diferentes sim zones donde mayor eficiencia vaya a tener ese objetivo para nuestro participante, que es el estudiante. El tercer reto, que no es que esté vinculado directamente a las sim zones, pero que nos atañe a los docentes universitarios, es ser capaces de equilibrar las horas de teoría, las horas, ¿no?, de adquirir ese conocimiento teórico a nivel cognitivo, y que es tan importante cuando estamos hablando de participantes nobles, con las horas de simulación. Las horas de simulación son muchas horas. La simulación, al ser en grupos reducidos, etcétera, bueno, pues de la carga académica se lleva muchas horas y muchas veces no tenemos tantas horas para dedicarle a estas actividades. Ser capaces, ¿no?, de equilibrarlo es algo importante y es un reto que cuando hacemos la planificación anual de los diferentes cursos, bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Y también es algo directamente proporcional a el número de recursos que tenemos y la cantidad de recursos que tenemos, tanto personales como estructurales, ¿no?, y materiales. Cuantos mayores docentes formados en simulación tengamos y mayores espacios tengamos para dedicarle a la simulación, menos horas, ¿no?, vamos a tener que necesitar porque más simulaciones podremos hacer de manera simultánea, etcétera. Y además de compensar esas horas de teoría con esas horas de simulación, también tenemos que encontrar un equilibrio con las horas de formación práctica en sus prácticas clínicas reales, que son imprescindibles y que no podemos, ¿no?, suplirlas con ninguna de las dos anteriores. Ser capaces, ¿no?, de hacer este equilibrio, bueno, pues es un reto al que nos sometemos también diariamente. Y el cuarto reto, el cuarto y el quinto reto de los que voy a hablar, pues son los que yo creo que a mí en mi día a día actualmente a nivel personal, pues más reto me suponen, porque los anteriores, bueno, pues por la planificación que nosotros tenemos en nuestra universidad, los hemos ido superando. Pero actualmente, pues un día hablando con Álvaro hace un par de años, y estábamos hablando de oye, Belén, ¿tú cómo haces la zona 3 en tu universidad? Y yo le contaba y entonces él me decía, pero es que eso no es una zona 3, ¿por qué tal? Y yo, pues la verdad es que es cierto, porque mezclamos esto, mezclamos lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los retos importantes actuales, yo y Álvaro también, ¿no?, lo creemos, es que cómo podemos hacer la zona 3 en el grado, o si existe una zona 3 realmente en el grado en enfermería. La zona 3, como tal, dos características definitorias es que los participantes deben de entrar en su rol real, ¿no? No hay interpretaciones, no hay roleplay, y el tipo de reflexión que se va a llevar después de la experiencia es un debriefing, donde nuestro objetivo va a ser enfocarnos en los modelos mentales de los participantes, ser capaces de conocerlos, explorarlos, ¿no?, y poder generar un aprendizaje en base a ellos. Entonces, cuando estamos dentro de la formación del grado en enfermería y decimos que vamos a hacer una zona 3, aquí pues nos podemos encontrar dos complicaciones o dos retos en esta denominada zona 3.
El primero, pues con respecto a los modelos mentales, ¿no? Cuando yo he hecho zonas 3 en el grado de enfermería, pues lo que muchas veces veo es que intento explorar el modelo mental de mis estudiantes, haces una molécula, tal, y resulta que el modelo mental era el desconocimiento. Y tienes que pasar de ser un facilitador a, de repente, pues tener un rol más de instructor, un rol más de experto en contenidos, ¿no? Y dar ese feedback sobre esa laguna de aprendizaje que hemos identificado. Entonces, si no hemos sido capaces de generar ese programa con sentido del que hablábamos previamente, y nos hemos embaucado directamente en una zona 3, nos podemos encontrar que el estudiante pues tiene una falta de conocimientos efectivamente con respecto a una habilidad de comportamiento, una habilidad técnica, lo que sea. ¿Por qué? Pues porque no lo hemos trabajado previamente, ¿no? Si no tenemos ese programa con sentido realizado. Y otras veces, ¿no? Bueno, pues puede haber, aunque lo hayamos trabajado bien, pues puede haber una falta de conocimiento. Y de cualquiera de las dos maneras, en ese momento, in situ, que está ocurriendo eso, tenemos que ser capaces de, en nuestra cabeza y luego conductualmente, cambiar nuestro rol, ¿no? De pasar de ser más facilitadores a ser más expertos en contenido y más instructores con respecto a un aspecto en específico, porque si no, el estudiante se va a ir de esa experiencia sin pues unos conocimientos que nosotros consideramos como claves, ¿no? Entonces, muchas veces llegar a los modelos mentales reales de los estudiantes de grado es difícil porque no han tenido ese programa con sentido y tampoco muchas veces las experiencias suficientes, tampoco en la vida real, para haberse formado diferentes creencias, ¿no? Y diferentes patrones de pensamiento que podamos explorar en la simulación. Por otro lado, otra de las características veíamos que es el que los estudiantes tienen que entrar, bueno, los participantes tienen que entrar en una zona 3 dentro de su propio rol y no hay un roleplay y no hay interpretación de roles. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos con estudiantes de grado? Pues que si un estudiante de grado entra como lo que es un estudiante, no va a poder realizar ningún tipo de actividad, de intervención de manera autónoma y responsable, porque en la vida real tienen que ir siempre acompañados de una tutora o un tutor clínico que les enseñe, ¿no? Que les supervise, etcétera. Y esto les resta de responsabilidad directa y de autonomía. Si nosotros trabajamos así en la simulación, haciéndoles entrar dentro de su propio rol, tendríamos que contar siempre con un confederado que hiciera de tutor clínico, de tutor asistencial con ese estudiante y no podríamos ser capaces de trabajar esas habilidades de forma autónoma con nuestros estudiantes. Además, en la práctica clínica real, los estudiantes de enfermería muchas veces no están presentes en actividades de complejidad alta, como son en las reanimaciones cardiopulmonares, en la intubación orotraqueal, etcétera. Los estudiantes no son un elemento activo de esas situaciones, por lo que carecería de sentido, ¿no? Decirles que van a tener que reanimar a un paciente, ¿no? O asistir a una intubación si eso en su día a día no lo van a hacer. Y nosotros realmente estamos formándoles para cuando sean enfermeros, ¿no? Entonces, en base a estos dos paradigmas que nos encontramos, ¿no? de la zona 3 con los estudiantes de grado, en esta conversación que decía que habíamos mantenido Álvaro y yo de, pues es que decimos que hacemos zona 3, pero realmente no es una zona 3, porque claro, no entran siendo estudiantes, porque entonces no podrían hacer esto, ¿no? Y luego en el debriefing tenemos estas complicaciones. Bueno, pues nos planteamos la posibilidad, y estamos en proceso de desarrollarlo, de generar una zona intermedia que responda realmente a las necesidades de nuestros estudiantes de grado. Y es lo que hemos denominado como una zona 2+, en la que hemos combinado características de tanto la zona 2 como la zona 3. Por un lado, en esta zona, lo que haríamos con respecto a los roles de los estudiantes no entrarían dentro de su rol, sino que sí que habría un roleplay activo, ¿no? en el escenario de simulación, donde cada uno de ellos pues serían los enfermeros de la planta de cardiología, la planta de neurología, ¿no? Serían ya los enfermeros que van a ser cuando terminen la carrera.
Por otro lado, con respecto al momento de la reflexión después de la experiencia simulada, pues que el instructor, ¿no? Que el docente se conciencie de que pues puede explorar modelos mentales, ¿no? En función de con qué estudiantes estemos trabajando, pero que también seamos conscientes de que igual pues tenemos que cambiar nuestro rol a un rol más de experto en contenidos en diferentes momentos, ¿no? Y ser más perfeccionadores de ciertas habilidades o suplir esas lagunas de aprendizaje. Tener ese rol bidireccional hacia conocer modelos mentales, pero también proporcionar cierto aprendizaje de manera directa en caso de detectarlo. Todo esto generando un aprendizaje combinado en un entorno de alto ruido y complejidad, porque sí que nos interesa entrenar estas habilidades en entornos de alto ruido y complejidad. Y por último, y para terminar, antes de concluir un poco de lo que hemos hablado hoy aquí, pues otro de los retos, como decía antes, el cuarto y el quinto para mí son los que más reto me suponen a nivel personal actualmente, es la visión que los estudiantes tienen de nosotros. Cuando nosotros hacemos simulación en el grado de enfermería, pues es una realidad que nosotros no solo tenemos el rol de facilitadores con nuestros estudiantes, sino que tenemos un rol previo, adquirido y asentado de que somos sus profesores que les damos clases magistrales, que les ponemos exámenes, ¿no? Y llegamos un día a la simulación, porque también somos facilitadores e instructores en simulación, y les decimos, oye chicos, esta actividad no es evaluativa, es una actividad formativa. Queremos conocer vuestros modelos mentales, ¿no? Que actuéis y que os expreséis con honestidad, con transparencia, que tenemos curiosidad por conocer qué pensáis, cómo habéis sentido esto, por qué habéis hecho lo otro. Y es, yo pienso, ¿no? Y lo he podido vivir, muy difícil para los estudiantes de enfermería cambiar de repente ese rol de, jolín, Belén es la que me ha dado clase en esta asignatura y me ha puesto un examen que encima he suspendido, a ahora estamos en un entorno totalmente diferente. Bueno, pues creo que es algo normal y creo que es importante normalizarlo en ese momento del pre-briefing, ¿no? Como habilidades para suplir esto, bueno, pues ser capaces de normalizar que, oye, ¿cómo no me vais a ver de esta manera, no? Si es al rol al que más acostumbrados estáis a verme. Pero me gustaría hacer explícito que en este momento no estoy en este rol, sino que me gustaría y os pido que activamente y de forma explícita que me veáis como Belén, enfermera, ¿no? Que mi objetivo hoy aquí es, con curiosidad, querer conocer qué pensáis de por qué hemos hecho esto, qué pensáis de esto otro, ¿no? Generar una reflexión y poder aprender unos de otros. Y otra herramienta que a mí me ha servido bastante para generar este clima de confianza y de compartir modelos mentales y patrones de pensamiento de forma colectiva es exponerme como profesional. Todos al final, pues eso, somos profesionales sanitarios, hemos vivido diferentes situaciones, diferentes incidentes que nos han podido comprometer y nos hemos podido sentir comprometidos como profesional. Pues en ese momento, cuando sobre todo pues, pueden salir temas un poco más delicados con los estudiantes, ser capaces de volver el foco hacia mí, exponerme como profesional, oye, pues a mí me pasó esto, ¿no? Me sentí de esta manera, pensé esto, facilita que el estudiante, cuando le devolvemos el foco a él, se exprese con mayor sinceridad y honestidad, porque, jolín, si Belén se está exponiendo, ¿no? Bueno, pues porque no lo voy a hacer yo también. O así por lo menos ellos luego, cuando hemos hecho diferentes estudios de esto, nos lo han referido. Así que yo creo que ya para concluir, es cierto que las Sim Zones son un marco estructurado y que nos ayudan a los docentes a diseñar, implementar y evaluar mediante simulación. Que tenemos que integrar las competencias del grado de enfermería en las Sim Zones y que es algo que a veces se pasa por alto, ¿no? Que tenemos unas competencias y que podemos transformarlas a objetivos e integrarlas. Que los estudiantes de grado tienen necesidades diferentes a los profesionales a la hora de trabajar mediante las Sim Zones,
y que tenemos que ser ahí como detectives, ¿no? De identificar estas nuevas necesidades y poder adaptarnos a ellas de forma constante, reflexionando como instructores, compartiendo con otros amigos, ¿no? Cómo vemos esto, cómo nos sentimos con respecto a ciertas maneras de trabajar, para al final adecuar nuestro marco de trabajo a estas personas que son las más importantes, que son nuestros estudiantes y quienes son el centro de, bueno, pues porque hacemos la educación como lo hacemos. Y por mi parte ya estaría, Álvaro. Muchísimas gracias, Belén. La verdad es que es súper interesante. Me encanta escucharte cuando hablamos de las Simpsons, la verdad. Y sí que es verdad por lo que decías, ¿no? Que el trabajar en esa zona 2 Plus que hemos llamado, tenemos que publicarlo. Coloquialmente estamos haciéndolo. Es un reto doble, ¿no? De facilitador del modelo mental de los estudiantes, y tenemos la gran oportunidad en muchas ocasiones de ser instructores para cumplir esas competencias, ¿no? que pueden tener falta los estudiantes. Pienso que, aunque hayas hablado de enfermería, esto es extrapolable a cualquier grado, fisioterapia, medicina, cualquier grado, ¿no? que aplique Totalmente. esas Simpsons, ¿no? Y también recalcar, ¿no? O sea, la importancia que comentabas, ¿no? Ese safe container, ese contenedor seguro, cuando los estudiantes nos ven como el profesor de la asignatura que le ha suspendido, o que, bueno, le caemos mejor o peor, ¿no? Y en simulación, Sí. pues bueno, es un rol totalmente diferente. Oye, Belén, antes de finalizar, tengo un par de preguntas. Me gustaría saber un poco, Sean hemos hablado, fáciles, ¿eh? que son muy fáciles, seguramente. Recordemos que las Simpsons va de la zona 0 a la zona 4. Cuéntame un poco, ¿hacéis algo con la zona 4 por tu experiencia? ¿Qué puedes hacer? Cuéntame. Pues me parece una pregunta súper interesante, la verdad. Porque sí que es verdad que puede parecer, ¿no?, que nos quedamos en esa zona 2 plus, por no llamarla zona 3, con los estudiantes de grado, y es cierto que tenemos un poco desolada la parte, ¿no?, pues de sus prácticas clínicas, de cómo poder fomentar esa reflexión en base a experiencias reales, al fin y al cabo. Entonces, bueno, pues me parece algo interesante sobre lo que hablar, y que igual se podría hacer otro Simshot todavía. Pero bueno, pues nosotros sí que trabajamos la educación basada en simulación en esa zona 4, y lo hacemos mediante el debriefing clínico, ¿no? Al final, las experiencias clínicas reales tienen un potencial enorme de aprendizaje, y así lo refieren los estudiantes. Al ser reales, ¿no?, te evocan emociones reales, la carga emocional es muchísimo más alta, y en base a esas experiencias que están teniendo ellos en sus prácticas clínicas, pues poder tomarlas en el ámbito académico, traerlas al aula y decir, oye, vamos a hablar de qué os ha pasado, ¿no?, de diferentes incidentes, eventos que han transcurrido en vuestras prácticas clínicas en este rotatorio. Que ellos lo saquen, ¿no? Oye, pues me gustaría hablar de esto, qué pasó, de esto otro, y poder generar un proceso y un aprendizaje reflexivo en base a esas experiencias reales. Nosotros lo trabajamos así, lo empezamos a trabajar en el contexto de mi tesis, que va de esto, del debriefing clínico en estudiantes de grado, y creo, pues eso, que en las prácticas surgen una cantidad de aprendizajes potenciales, aprendizajes enormes, y que a veces infraestimamos porque no le sacamos todo ese potencial reflexivo que podríamos sacarles mediante el diálogo, y creo, bueno, pues que todavía es algo que podemos todavía pulir mucho más, y esa es la manera en la que nosotros lo trabajamos, y los estudiantes lo reciben pues bastante bien, porque por eso hacen mucho hincapié son experiencias reales, que te traen emociones reales, y el aprendizaje tiende a ser mucho más duradero. Súper interesante. Y ya, última pregunta, muy breve. Una persona que no conocía estas Simpsons, por ejemplo, y dice, me gusta mucho, quiero aplicarlas, y te pregunta, Belén, dime un consejo para poder aplicar esas Simpsons en mi zona de trabajo, en mi trabajo. Vale, pues le diría que entiendo que le gusten, son muy,
son muy útiles para trabajarlas. Y el consejo que yo le daría es que lo primero, conozca sus necesidades. Que no se vaya directamente a las sim zones, que efectivamente son una estructura maravillosa, pero que sea consciente de las necesidades de sus participantes, de su institución, de su grado, ¿no? De las características especiales que tiene, y que una vez tenga claras esas necesidades, pueda ir desglosándolas en las diferentes zonas de las sim zones, y que una vez tenga hecho eso, lo triangule con más compañeros, más colegas, para poder pulir el cómo se ha hecho esa integración en las diferentes zonas. Pero para mí lo más importante y primero es tener claro qué es lo que quiero trabajar para saber luego cómo trabajarlo. Totalmente. Además, creo que la base de toda simulación es conocer las necesidades que tenemos, qué competencias queremos que adquieran nuestros estudiantes y ya a partir de ahí construir la simulación, ¿no? Total. Pues, Belén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en este SimShot. Y poco más, os esperamos en los próximos. Espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Belén, mil gracias. Chao.